Nerea Magallón es doctora en Derecho por la Universidad del País Vasco e investigadora de Governance, Instituto de Gobernanza Democrática, desde el 2010. Sus líneas de investigación están relacionadas con el derecho privado europeo, empresas y derechos humanos, derecho internacional de sucesiones y derecho interregional. Ella nos va a hablar del marco genérico del pre- y post-conflicto y mecanismos de reclamación en derechos humanos a nivel corporativo. Tiene una larga trayectoria y la podéis encontrar en la página web de Governance, y también ahí están las publicaciones y otras investigaciones que ha realizado. Yo con esto, si te parece bien, Nerea, te doy ya la palabra. Tienes, como en casos anteriores, media hora, y en este caso, como un ajuste de horario, podríamos estar hasta las 2, o sea que puedes utilizar media hora y luego, si te parece, podemos dejar 15 minutos para las preguntas y demás reflexiones que vayan saliendo en el laboratorio. ¿Te parece bien? Sí, me parece perfecto. Muchísimas gracias, María, por tus palabras. Y bueno, antes que nada agradeceros a todas las organizadoras y organizadores que hayáis contado conmigo esta vez, sí, este año, que haya podido ser realidad, aunque a través de la web y no en persona, que es lo que nos gusta realmente, que nos gusta hablar y vernos y tocarnos. Y bueno, pero de todas maneras, creo que hasta ahora también tengo que felicitar a los ponentes. Está saliendo fenomenal. A pesar de todo, creo que está siendo una jornada muy dinámica y con cosas muy interesantes. Quizás a Susi y a mí, Susi menos, a mí sobre todo empieza ahora, me toca ponerme con la parte más técnica y espero saberosla transmitir de una manera que, bueno, que no os aburra, con el hambre, con el sueño que podemos tener ya a estas horas y que consiga daros una visión de lo que estamos haciendo desde un punto de vista jurídico en la Universidad del País Vasco junto con otras universidades. Voy a compartir un documento simplemente porque hay cosas quizás un poco más técnicas para que no os perdáis. A ver, que está aquí. Y entonces creo que me dejáis de ver en la pantalla para ver el documento. Bueno, yo me veo en pequeñito. Bueno, agradeceros porque os voy a contar un poco cuál ha sido nuestra evolución en el tema de investigación que estamos últimamente, bueno, que desarrollamos últimamente, uno de los temas de investigación que desarrollamos en Governance, que es sobre, en efecto, mecanismos judiciales de acceso a la justicia por parte de víctimas para reclamar algún tipo de reparación o indemnización por abusos de derechos humanos cometidos por empresas en terceros países, sobre todo, ¿no? Entonces, esa idea que creo que tenemos todos en la cabeza, que el acceso a la justicia se erige o se convierte, es un derecho fundamental y que, sin embargo, a pesar de que incluso está en el artículo 8 de la Declaración de Derechos Humanos, las vulneraciones de derechos humanos cometidas por partes de empresas parece que vienen irremediablemente unidas a una sensación de que se produce una denegación de la justicia, de que las víctimas no consiguen llegar a ser indemnizadas o a reparar ese daño, cuando el que produce el daño es una empresa multinacional. Nuestro trabajo empieza, como veis en la pantalla, con un proyecto europeo que se produce después del desastre de Bangladesh, que desarrollamos con otras universidades estatales y europeas para la Comisión de Justicia Civil de la Unión Europea, que se llama Business and Human Rights Challenge for Cross Borders, y que intentaba un poco precisamente analizar los problemas que encontraban las víctimas desde la perspectiva de la litigación civil internacional europea, ¿no? Entonces, ese primer proyecto dio pie, cuando terminó, a un segundo proyecto, que es el que estamos ahora, que es un proyecto estatal financiado por el Mineco y por el FEDER, que terminamos este año, pero que volveremos a solicitarlo ahora, que es mecanismos de protección de derechos humanos a nivel operativo. Entonces, si en el primer proyecto, en el proyecto europeo, fundamentalmente nos dedicamos a analizar esos mecanismos judiciales europeos de reparación y dónde estaban los problemas desde el punto de vista de la litigación internacional, o sea, es decir,
tenéis que plantearos que la idea es que una vez se ha producido un determinado daño, partiendo del hecho de que las víctimas tienen derecho a reparación, cómo pueden proceder y qué dificultades se encuentran en la práctica a la hora de acceder a los tribunales y alcanzar esa reparación. Se observa que la mayoría de las veces pues es complicado y entonces intentamos analizar desde el punto de vista de esa litigación dónde estaban los problemas. Sin embargo, los problemas que encontramos, que ahora os apuntaré alguno, que pudimos encontrar y un poco la sensación además negativa acerca de lo complicado que era acudir sobre todo a foros europeos, a tribunales europeos, nos ha llevado a profundizar un poco más en una perspectiva más transversal, que es un poco por eso el segundo proyecto. Nos ayudan a analizar, una vez se producen esos problemas desde el punto de vista procesal, por así decir, a nivel internacional, qué otras vías complementarias o alternativas a las acciones judiciales pueden ayudarnos a acabar con esas dificultades o con esos problemas, ¿no? Entonces, el segundo proyecto en el que estamos ahora es un proyecto mucho más transversal y multidisciplinar. Incluimos ya especialistas de distintas ramas del derecho, no solo de la nuestra, de internacional privado, y contamos bueno, con una visión un poco más generalista, que os voy a contar un poco por qué hemos tenido que optar por esta segunda visión. La colaboración que tenemos, realmente los pioneros para mí a nivel estatal ha sido el profesor Zaron Mora Cabot en la Universidad Jaume I, que tiene una interesante red ahora, que es la red Exata, que es la red de empresas y derechos humanos, incidencia especial en el extraísmo y los saneamientos de tierra y agua. Y nosotros la verdad es que vamos un poco detrás y empezamos a participar con ellos y ahora hemos ido creando cada vez más vínculos tanto con la Universidad Jaume I como con la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, que también tiene un instituto de estudios de derecho medioambiental. Bueno, entonces hemos creado una especie como de paquete de varias universidades estatales en las que a veces participan alguna otra, ¿no? ¿Cuál es lo que os decía? ¿Cuáles son los problemas que nos planteamos nosotros en un primer momento y que nos llevaron a abrir esa dimensión puramente judicial para plantearnos que teníamos que meter otras vertientes que podían ayudar a la litigación internacional? Sin detenerme mucho en las cuestiones técnicas, cuando se produce un abuso, se produce un problema, se produce algún tipo de daño, ya sea medioambiental o ya sea vinculado a los derechos humanos, se debe iniciar una demanda. Entonces, al iniciar una demanda contra una empresa para reclamar por los daños ocasionados en sus actividades en terceros estados, contra una empresa europea, para reclamar los daños que ha podido ocasionar en sus actividades fuera de Europa, en terceros estados, lo primero que tenemos que identificar es ante qué tribunal podemos demandar, ¿no? Ante qué tribunal se puede interponer la acción civil para obtener esa reparación. Y entonces, aquí la primera operación comporta un montón de obstáculos que deben sortearse, porque lo primero que nos planteamos es intentamos evitar litigar en los países de origen. El primer escollo es que a la hora de demandar empresas multinacionales y de intentar vincular a las responsabilidades de las matrices por actividades realizadas en el sur global o por actividades desarrolladas por subcontratas o por filiales que realizan sus actividades en países más subdesarrollados, pues el primer problema que nos planteamos es la dificultad que tienen de acceso a la justicia en esos países las víctimas y la dificultad que van a tener también para acceder a la justicia en países europeos, ante tribunales europeos, aun cuando las empresas matrices o las empresas multinacionales para las que trabajan los demás pueden estar domiciliadas en Europa, ¿no? Entonces, ¿por qué se produce esto? Desde la perspectiva de la Unión Europea se analiza un primer reglamento, que es el Reglamento Bruselas I bis, sobre competencia judicial, que nos señala que, en primer lugar, ¿dónde podemos litigar? Podemos interponer esa acción judicial ante el tribunal del domicilio del demandado, ¿sí? Ante el tribunal del domicilio del demandado, pero tiene que ser un tribunal europeo y el domicilio del demandado tiene que ser europeo también. Los problemas, entonces, para este foro, o sea, para poder acudir a ese tribunal de un Estado europeo, viene que los entramados empresariales con construcciones societarias transnacionales,
cómo imputamos esa responsabilidad concreta a una sociedad domiciliada en un Estado miembro por las actividades que realiza a través de esos terceros en estados terceros, ¿no? A través de otras sociedades filiales no domiciliadas en un Estado miembro. Si el foro depende del domicilio en Europa del demandado y el demandado por la responsabilidad directa del daño no es la empresa europea, sino que es la subcontrata o la filial para la que desarrolla realmente en el tercer estado, se produce la interrupción del nexo causal que nos lleva a no poder litigar en ese foro. Sabéis que normalmente las empresas transnacionales se conforman por una empresa matriz que no solo tiene actividades en su país de origen, que puede ser en este caso Europa, sino que opera en otros estados mediante empresas filiales o subcontratas, ¿no? Que en ocasiones son las responsables directas. Como es muy difícil probar ese nexo de unión, de que lo que hace la empresa, la subcontrata o la filial, puedes responsabilizar por lo que hace a la empresa matriz, la vuelta que le hemos dado era cómo podemos mejorar la información acerca de las actividades de esa matriz y su conexión con las actividades de las filiales. Tenemos que tener en cuenta, es muy importante además, que en los grupos de empresas internacionales no opera una figura que llamamos la teoría del levantamiento del velo y que cada empresa es tratada como una sociedad con personalidad jurídica separada y entonces no puedes demandar a la empresa matriz por lo que hacen las demás empresas ni a las otras empresas por lo que hace la matriz, con lo cual se nos complica, que no exista esta posibilidad, se nos complica. Entonces, para que os hagáis una idea, si el demandado es una empresa con domicilio en un tercer estado, por ejemplo en Colombia, que es filial de una empresa con su centro de actividad principal, por ejemplo en España, los afectados por la actividad de la filial en Colombia no van a poder interponer acciones ante tribunales españoles contra la matriz, ¿vale? Van a tener la única posibilidad de acudir a Colombia. Posibles soluciones desde el punto de vista de la litigación procesal son complicadas, sin embargo creo que hay una tendencia actual que además ha sido reflejada recientemente en una sentencia del Tribunal Supremo inglés en un asunto que es el caso Vendata. Vendata es una de las mayores empresas mineras que está radicada, tiene su sede estatutaria en Londres y que sin embargo tiene actividades en distintos lugares del mundo. Entre ellos, en este supuesto específico, se trata de una serie de perjuicios que acontecen en función de las actividades de lo que dicen que es la mina a cielo abierto de las más grandes existentes, la segunda mayor del mundo existentes en Zambia, existentes a nivel mundial, que está en Zambia, que es una mina que pertenece a Konkola Copper Mines, que está constituida en Zambia, pero que sin embargo es una subsidiaria del grupo de Vendata, ¿vale? Entonces, Konkola Copper Mines, en la mina que tienen en Zambia tienen 16.000 trabajadores y un sector extractivo que ostenta en el ámbito mundial a 82.000 salariados. Es una barbaridad lo que mueven, ¿no? Entonces, en este supuesto, tras varias apelaciones, etcétera, llega al Tribunal Supremo inglés y se intenta acudir a Londres y en Londres demandar a las dos empresas, tanto a Vendata como a Konkola Copper Mines, ¿no? Entonces, en principio, ahí está nuestra dificultad de demostrar que existe ese vínculo entre ambas. Como la responsabilidad directa es más complicada, lo que estamos ahora y lo que hace el Tribunal Supremo inglés, que supone además creo que un hito desde el punto de vista de la litigación internacional, es que se le puede, si pudiéramos, podemos responsabilizar a las empresas matrices no por el daño directo, sino por el deber de diligencia debida de esa empresa, ¿no? Por la negligencia en la que podría caer Vendata, por no haber vigilado suficientemente a su subsidiaria, las actividades que realizan su subsidiaria, de tal manera que se le
se le reclamaría ese deber de vigilancia, o esa culpa por deber de vigilancia y no por la responsabilidad directa de daños. Eso es muy importante porque era algo a lo que habíamos llegado nosotros también, que era la necesidad de darle la vuelta y de obligar a las empresas, a las multinacionales, en esa tendencia actual de transparencia financiera, transparencia de la actividad no financiera también, de transparencia y de certificación de las actividades, pues a obligar a solicitar a las subcontratas unos determinados mínimos y si no, ten cuidado que puedes llegar a ser tú también responsable de lo que realiza esa subcontrata o esa filial o esa empresa subsidiaria, ¿no? Eso por un lado, vemos ahí un cierto viso, una cierta apertura que nos podría facilitar la utilización de este foro, a pesar de lo complicado que en principio es, porque requiere esa demandado domiciliado en un Estado europeo. En segundo lugar, tenemos un segundo foro, el reglamento Bruselas 1 bis plantea también la posibilidad de acudir, es el que se utiliza en medio ambiente, sobre todo en daños medioambientales, a la responsabilidad extracontractual, que veis en segundo lugar. La responsabilidad extracontractual para atribuir competencia a un tribunal europeo por los daños producidos por una responsabilidad. El principal problema que viene también en este foro es que la aplicación de la responsabilidad extracontractual depende del lugar donde se ha producido el hecho causal, o sea, el hecho que ha dado lugar a los daños. El tribunal que va a continuar, que va a poder conocer la acción civil por responsabilidad extracontractual, vuelve a ser el tribunal del lugar donde se ha producido el daño. El lugar donde se ha producido el daño, que donde se manifiesta directamente el daño es muy claro, ¿vale? Suele ser en la mayoría de las ocasiones en terceros estados, ¿no? En estados, además, cuya protección o cuyas garantías judiciales, pues en algunos momentos se podrían poner en entreduda o por lo menos son menores a las garantías judiciales que tenemos en los estados europeos. ¿Cómo volver a darle la vuelta a esta responsabilidad extracontractual? Ya en medio ambiente empezó a haber una línea que es que no solo es importante el lugar donde se ha manifestado el daño, sino también el lugar que ha dado, o sea, el origen del lugar, o sea, el lugar de origen, perdonadme, del daño, ¿no? No solo la manifestación final, sino donde se exterioriza o materializa el daño, sino también el lugar, el origen de ese daño. Y entonces, bueno, excavando en ese origen, pues igual volvíamos a poder integrar la necesidad de probar que el daño se produce como consecuencia de ese acto negligente por parte de la empresa matriz de no haber observado respecto a sus filiales pues el deber de diligencia debida, ¿no? Pero todo es que es un poco metido con calzador, que es un poco complicado. Otra posibilidad sería la tercera, que es cuando un tribunal de un Estado miembro conozca un proceso penal y la acción de indemnización civil sea a la par, ¿no? Sea accionada de una manera en el mismo proceso que el proceso penal, ¿vale? ¿Qué sucede con esto? Que no hay un reglamento europeo que establezca la competencia en materia penal, entonces tenemos que acudir a los ordenamientos internos y mirar si nos permiten esa posibilidad de accionar por la acción penal y por la acción civil a la vez, y entonces utilizar ese foro penal como trampolín para accionar la acción por indemnización, ¿no? Y luego, por último, la posibilidad de acciones colectivas, que también nos plantea el reglamento Bruselas 1 bis, que es la posibilidad de demandar ante un solo foro, ante el tribunal de una de las empresas, a todas las demás, ¿no? A demandar por demandas conexas y que en principio pues podrían ser conocidas por su estrecha vinculación de manera conjunta. ¿Qué sucede? Que este foro de acción colectiva en Bruselas 1 bis está planteado también para empresas domiciliadas únicamente en Europa, de tal manera que nos vuelve a resultar complicado utilizarlo para accionar ante tribunales europeos y solicitar esa responsabilidad. Soluciones.
que es un poco ya donde estamos en el segundo proyecto, bueno, tenemos que insistir en medidas que nos ayuden a vincular a las empresas matrices con las actividades de las subsidiarias, de las filiales o de las subcontratas en terceros estados. ¿Y cómo insistimos en eso? Pues tenemos la Directiva de Información No Financiera, que en la actualidad hay una propuesta que tendría que haber salido, lo que pasa es que ahora todo es lento, de reglamento y que permitiría dotar de mayor transparencia a las actividades de las empresas en el resto del mundo. El acceso a la información realmente sobre grupos corporativos es fundamental, es uno de los obstáculos fundamentales, y entonces tener esa transparencia y esa información clara sería algo que nos permitiría hablar del poder del control de la empresa matriz sobre la subsidiaria y, por tanto, poder vincularlo a esa responsabilidad o ese deber de diligencia. También se nos ocurre, obviamente, el incentivar y, por supuesto, incrementar los mecanismos de trazabilidad y de certificación y que se exija a las empresas cumplir con esos mecanismos y con esos certificados a lo largo de su cadena de suministro, de tal manera que pudiéramos seguir la pista, ¿no?, de dónde están sus actividades y que no se rompiera ese nexo causal, ¿no? Luego hay otra posibilidad. Eso nos ha llevado, bueno, a insistir más en esa vía. ¿Veis aquí? Había resaltado los problemas, el nexo causal fundamental entre la empresa multinacional domiciliada en un Estado europeo y la filial, la identificación del lugar donde se produce el daño, ¿vale?, como segunda dificultad, perdonadme que antes no había pasado la diapositiva, y los problemas que plantean el acudir a foros penales o la acción colectiva, ¿vale? Vale, aquí. Otra posibilidad también es, puesto que desde el punto de vista europeo no podemos, y que es una vía que se ha utilizado, es qué sucede con los instrumentos nacionales. O sea, el reglamento no nos lo permite y cuando el domicilio del demandado no esté en un Estado miembro, sino que esté en un tercer Estado, porque estamos hablando de las actividades realizadas por empresas en terceros Estados, sí podemos atraerla a un foro nacional, a un foro estatal, aunque podemos demandar ante un tribunal de un Estado miembro europeo a una tercera empresa, una empresa que realiza sus actividades en terceros estados, ¿no? Entonces, eso ya depende de los criterios nacionales de competencia que sean aplicables cuando el domicilio del demandado no está aquí y depende también de los foros jurídicos estatales. Entonces, existe la posibilidad del domicilio del demandado y del lugar donde se produce el daño, que ya hemos visto que no nos lo atraería al foro nacional, pero luego hay otros ordenamientos jurídicos que sí que tienen, por ejemplo, la posibilidad de acudir por la nacionalidad de las partes o por la residencia de las partes o por la ubicación de bienes. Ahí es muy importante también esa prueba de las relaciones entre matrices y filiales o subcontratas, teniendo en cuenta los bienes de unas y otras, de quién son, ¿no?, y quién tiene realmente, quién invierte y quién también se reembolsa el dinero que opera de ese beneficio de esa empresa, ¿no? El segundo gran escollo que tenemos desde el punto de vista de la litigación internacional es que si consiguiéramos acudir a un foro europeo para iniciar la acción civil, el siguiente problema es establecer cuál es la ley que se va a aplicar para resolver ya cosas más concretas, es decir, para resolver qué indemnización van a tener las víctimas, para resolver si son responsables o no y por qué, el reparto, la limitación de la responsabilidad, las causas de exoneración de esa responsabilidad, la existencia o no de indemnización o de medidas de reparación, la prevención, el cese del daño. Todo eso ya va a depender ya no del foro, sino de la ley que aplica ese tribunal, ¿no? Entonces, si hemos conseguido atraer la acción civil ante un tribunal europeo, que ya es complicado, como lo habéis visto, el segundo gran escollo es que la ley que basen a señalar nuestros instrumentos como aplicable vienen igualmente definidas en los mismos términos que definíamos la competencia. ¿Por qué? Tenemos dos instrumentos europeos,
que son el Reglamento Roma I y el Reglamento Roma II. El Reglamento Roma I va a ser el que nos va a decir cuál es la ley, qué ordenamiento jurídico se va a aplicar a todas estas cosas cuando los daños producidos estén vinculados a un supuesto de contratos laborales, ¿vale? Y la responsabilidad extracontractual, otra vez, cuando no exista esa relación contractual prevista entre las víctimas y la empresa, que es entonces se aplicará el Reglamento Roma II sobre ley aplicable a las obligaciones extracontractuales. ¿Qué sucede? Que en el Reglamento Roma I, la ley que se aplica para regular todas estas cuestiones de indemnización, reparación, exonerabilidad de la responsabilidad, es la ley del lugar donde se realiza el trabajo, que una vez más nos encontramos que es la ley del tercer estado, ¿sí? Entonces, desde el momento en el que la ley de ese tercer estado no garantice los mismos de protección que las leyes europeas, pues ya nos va a poder parecer que se está, bueno, pues realmente infringiendo derechos fundamentales desde el punto de vista de los europeos, ¿no? O desde el punto de vista, obviamente, para mí, de manera universal. ¿Qué sucede lo mismo con la responsabilidad extracontractual? ¿Cuál es la ley aplicable? Otra vez vuelve a ser la ley del lugar donde se produce el daño y la necesidad de, bueno, de profundizar ya no solo en dónde se exterioriza ese daño, dónde se manifiesta ese daño, sino en hasta qué punto ese daño se inicia con una culpa negligiendo con una culpa sobre la diligencia debida que no se ha realizado sobre las actividades de las empresas para las que trabajas. Como veis, también desde el punto de vista de derecho aplicable es complicado. Creo que aquí lo que nos ayuda es precisamente, o lo que nos puede ayudar es unificar todos los mínimos, ¿no? Los mínimos en materia de derecho social, los mínimos en materia de protección de derechos humanos desde el punto de vista material, y también la existencia de esas leyes de diligencia debida que están cada vez más en boga, ¿no? De hecho, a pesar de que en un primer momento las conclusiones pueden ser muy negativas, porque las demandas de responsabilidad contra empresas transnacionales constituyen una de las posibles vías para canalizar esa reclamación, pero el orden existente no da respuestas adecuadas. O sea, tenemos los vacíos de gobernabilidad, por un lado, de los estados donde se desarrollan esas actividades, por otro lado, el ámbito de influencia de las empresas que escapa del poder regulatorio o coercitivo del estado de origen. Bueno, como vemos que no es quizás la vía más adecuada o no en el momento actual, sí que podemos reforzar, y sí que creo que últimamente hay una cierta tendencia a reforzar la uniformidad en las medidas de protección y la uniformidad en cuanto a qué le solicitamos a las empresas que tienen que dar, ¿no? Esa información que nos tienen que otorgar las empresas. Entonces, si las normas de derecho internacional en efecto no responden con eficacia, sí que creo que hay nuevas iniciativas, ¿vale?, en el marco de los principios Ruggie, como pueden ser, que son los principios Sonarán, para concretar principios del Consejo de las Naciones Unidas con el objetivo de concretar el ámbito de responsabilidad de los estados y las empresas para asegurar un mayor respeto a los derechos humanos. Y sí creo que hay varias iniciativas en todos los niveles. A nivel internacional hay un proyecto de tratado vinculante que seguro que os suena, de empresas y derechos humanos, que tuvo un segundo borrador el 6 de agosto, y que sería un instrumento fundamental de cara a exigir esa responsabilidad a las empresas por violaciones de derechos humanos, y que ahora misma semana se está debatiendo se empieza a debatir ese segundo borrador. Luego hay un proyecto sobre reglas de arbitraje en materia de empresas y derechos humanos. Con el arbitraje hay mucho que hablar sobre esto, porque ante la denegación de justicia viene también vinculada a esos foros arbitrales ante los que las empresas multinacionales litigan, sobre todo frente a los estados, en materias de inversiones. Y dentro de nuestro proyecto también hay ahora mismo un seguimiento sobre las reglas de arbitraje en La Haya en materia de empresas y derechos humanos, unos arbitrajes que guardaran ciertas garantías que creemos que no se guardan en los arbitrajes de inversiones. Hay un reglamento europeo sobre minerales en conflicto en el que establece obligaciones en materia de diligencia debida en la cadena de suministro a los importadores de la Unión, que entra en vigor en el 2021 y que exige, era mucho más ambicioso al principio y ahora en menor medida, pero bueno, exige cierta información a las empresas, cierto deber de diligencia a las empresas extractoras de minerales provenientes de zonas de conflicto.
Tenemos la ley de diligencia debida francesa, que para nosotros es un ejemplo y un verdadero hito, aunque tampoco, por supuesto, agota posibilidades. La implementación de la suiza, la ley contra la esclavitud moderna inglesa. Creo que, bueno, que empieza a haber una cierta corriente que sí que nos va a servir como complemento a esos instrumentos de litigación internacional que de primeras también se pueden plantear modificar, pero que son complicados y que me hacen ver una cierta visión positiva sobre eso. Y bueno, fijaros, si la sentencia del Tribunal Supremo del Reino Unido, de Londres, contra Vendetta, que sí que puede haber una tendencia hacia una mayor protección y hacia un mayor acceso a esa justicia. No sé qué os parece y espero que os haya conseguido hacer ver unos mínimos de litigación que es complicada. Bueno, muchísimas gracias por permitirme poner en común con vosotros lo que estamos haciendo y quedo atenta si necesitáis alguna respuesta, alguna pregunta. María. Gracias a ti, Milla Esquer Nerea. Bueno, llega el turno de las preguntas. ¿Quién se anima? Laura, no sé si es mejor que intervengas a viva voz y además ahora que te podemos ver. Ah, vale, perfecto. Es que ¿cuándo pueden tardar en haber cambios en el derecho internacional? Hombre, yo creo que ya llevamos mucho tiempo, o sea, desde que hemos empezado, ya son varios los años y fíjate, ya ha habido un primer cambio y es que ya ante un tribunal londinense se ha utilizado el argumento de la diligencia debida y del control de esa superempresa, de esa Vendetta frente a la empresa en Zambia para responsabilizarle por los daños producidos en Zambia. Entonces, yo creo que ya está habiendo cambios realmente, que ya se empiezan a vislumbrar esos cambios. Tienes que hacer una especie de triquiñuela, si queréis, desde el punto de vista procesal, que te permita, y entonces no tienes los datos fáciles, las pruebas son complicadas, luego tienes que cumplir con el proceso de prueba, etcétera, etcétera. Pero entonces no en todas las ocasiones es posible, pero hay en otras que sí que es bastante claro que las empresas están ligadas, que el dinero va para todos, que los beneficios de unas son realmente beneficios de todos y que el poder, sobre todo el poder de control, lo tiene una, ¿no? Entonces yo sí que creo que ya se empiezan a vislumbrar. O sea, que no hay que esperar tanto, que ya empezamos a ver qué sucede, ¿no? Muy bien. ¿Tienes otra pregunta? Primero está Ángel Garmendia, un poquito más arriba de Rodolfo, que plantea que ante esta complejidad que habría que añadir los costos económicos. ¿Nos podrías orientar sobre alguna cifra? ¿De costes económicos? Yo ni idea. Ángel, de verdad, lo siento un montón. Yo, cero patatero. Costes económicos, claro, yo creo que de costes económicos para litigar. Uno de los problemas sí que desde el punto de vista procesal, que no sé si por ahí te contesto nada, porque no sé si esa es la pregunta realmente, pero que a mí se me ocurre que es uno de los problemas también desde el punto de vista procesal, que es la capacidad económica de las víctimas para litigar en Europa, obviamente. O sea, entonces, bueno, ahí siempre son acciones colectivas, dirigidas por ONGs, dirigidas por, obviamente, el coste de litigar en un foro europeo el coste procesal es X, ¿no? No sé si es por ahí. Ahora, costes económicos en general de implementación o de qué, no te sé decir. Pues creo que sí, era por ahí. Pues por ahí obviamente sí, y no se nos escapa que es uno de los problemas, pero frente a la imposibilidad de ver satisfechos sus derechos ante foros más cercanos en sus países, ¿no? A los que les costaría mucho menos ya solo por el desplazamiento, es la única opción. Entonces sí que paralelamente tendríamos que analizar pues costes pro bono, que tendríamos que analizar, sí que hay abogados que actúan pro bono y que actúan ayudando a víctimas de por violación de derechos humanos en distintos sectores, sí que nosotros también nos organizamos como asesores en muchos campos. Bueno, ahí hay un trabajo detrás que en efecto que intentas pues salvaguardar ese escollo del dinero, ¿no? De lo que te puede costar ir a un tribunal europeo. ¿Sí? Sí, hay otra pregunta.
¿Quién está haciendo la intervención? Yo, Rodolfo, le contesto a María, perdóname si te corto. Sí, contéstale, sí. Dice Rodolfo, me pregunta algo de qué me parece la opinión en espacios como el que se genera en materia de derechos humanos y empresas en la CEDE. Bien, lo que pasa que creo que a ninguno se nos escapa que carecen luego de vinculación, son de que, bueno, que luego necesitamos trasladar esas iniciativas que en la OCDE tienen muchísimas iniciativas en medidas, en leyes, en medidas directas, en medidas que sean vinculantes para las empresas, que tengan determinadas sanciones, y eso es lo que a nivel ni estatal ni internacional hemos hecho. Esas sanciones, ese control, todas las empresas dicen que cumplen con el marco normativo vigente y que cumplen con los derechos humanos, y si entráis en cualquier empresa tiene un departamento de responsabilidad social corporativa amplísimo en el que dice que ellos no saben nada y que todo es controlado y que todo va fenomenal. Entonces, realmente esa exigencia de control no exige, esa exigencia de sanción en caso de que no exista ese control de diligencia de vida tampoco existe. Los franceses han sido pioneros, creo que, bueno, que hay que ver un poco también la manera, porque tampoco está claro desde el punto de vista jurídico si es una responsabilidad extracontractual al uso o, bueno, es más complicado que todo. Pero entonces esos foros son unos foros que nos ayudan a pensar, pero que creo que posteriormente tienen que reflejarse a nivel tanto estatal como internacional en proyectos concretos. ¿Sí? Bien, Nerea. Da las gracias, Rodolfo. Bueno, cualquier cosa estaré encantada de que me preguntéis, de que os pongáis en contacto conmigo. De hecho, ya os he dicho que la visión actual del proyecto, aparte que, hombre, estamos muy marcados por esa perspectiva jurídica en la que tanto los investigadores y yo somos, pero al final te das cuenta que es muy transversal, que es muy multidisciplinar, que se aportan desde muchos sitios. Fijaros respecto al dinero, respecto a la ayuda también de ONGs, a la ayuda o sea, que al final todos contamos, ¿no? Que es un tema en el que todos aportamos un poco un granito, ¿no? de arena para que todo funcione, y creo que juntando todos esos granitos, pues yo creo que va a ir funcionando, que cada vez hay más conciencia. También creo que se ha interrumpido un poco esa conciencia social que creo que teníamos con esto del COVID, que de repente nos hemos despistado y que claro, tenemos otras prioridades, obviamente, y que espero que eso no haga que no se paralicen proyectos como eso, como el Tratado Vinculante de las Naciones Unidas, o como que no nos lleve a detenernos, porque a nivel español, por ejemplo, también había un proyecto impulsado por el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa de una ley de diligencia de vida estatal, pero era un proyecto que ahora mismo estaba ya muy avanzado y que ahora mismo pues está bastante paralizado después de todo este año, ¿no? Entonces, bueno, yo confío en que esta especie de impasse del COVID sea un impasse de verdad, sea un paréntesis, y que luego nos haga volver con fuerzas y no olvidarnos de todas estas cuestiones, que no pasen a un segundo plano, porque últimamente sí que tenían un cierto protagonismo.